Mi nombre es Daniel, y hasta hace relativamente poco, mi vida era lo que cualquiera consideraría, bueno, normal. Una existencia sin grandes sobresaltos, sin dramas que merecieran ser contados. Trabajaba como contable en una pequeña empresa de Segovia, la misma ciudad donde nací y crecí. Mis días eran rutinarios. Levantarme temprano, un café rápido, el trayecto en coche hasta la oficina, 8 horas frente a números y facturas, y luego de vuelta a casa. Los fines de semana, alguna que otra salida con amigos, cenas tranquilas, quizás una excursión por la sierra. Nada extraordinario, pero me sentía cómodo en esa rutina predecible. La casa, esa es otra historia. Una casa centenaria, de piedra y madera, en las afueras del casco antiguo. La heredé de mis abuelos paternos hace unos 5 años, después de que mi abuela, la última en vivir en ella, falleciera. Al principio, la idea de mudarme a un lugar tan grande y antiguo me abrumaba. Siempre había vivido en pisos más modernos, con todas las comodidades, pero mis padres insistieron. Era la casa de la familia, decían, llena de recuerdos, y, en cierto modo, tenían razón. Cada rincón guardaba una historia, un eco de risas y conversaciones. Me llevó tiempo adaptarme. Los techos altos, los pasillos largos y estrechos, el crujido constante de las vigas viejas y el suelo de madera bajo mis... Al principio, esos sonidos eran reconfortantes, una especie de banda sonora de la historia. Pero poco a poco, empezaron a cambiar. O quizás fui yo quien cambió. Mi percepción de ellos. Mi habitación, en particular, siempre me había parecido un santuario. Era la misma donde dormía cuando venía a pasar los veranos de niño. Grande, con una ventana que daba a un pequeño patio interior y otra a la calle empedrada. La cama, de hierro forjado, era la misma de mis abuelos. Conservaba algunos de sus muebles, un armario imponente de madera oscura, una cómoda con cajones que a veces se atascaban. El ambiente era fresco en verano y se mantenía cálido en invierno, gracias a los gruesos muros de piedra. Me gustaba la sensación de recogimiento que ofrecía. Mi relación con la familia era buena, aunque distante. Mis padres vivían en un pueblo cercano y nos veíamos los domingos para comer. Mi hermana se había mudado a Madrid hacía años y solo la veía en Navidades. No tenía pareja, ni hijos. Mi vida era, en esencia, solitaria. No lo digo con tristeza, era simplemente un hecho. Me gustaba mi espacio, mi tranquilidad, y la casa, con su silencio, se había convertido en una extensión de esa soledad buscada. Los problemas para dormir no aparecieron de golpe. Fue un proceso gradual, casi imperceptible al principio. Siempre fui de sueño profundo, de los que caen rendidos en cuanto la cabeza toca la almohada. Pero una noche, y luego otra, me encontré dando vueltas en la cama, la mente activa, repasando el día o pensando en trivialidades. Al principio lo atribuí al estrés del trabajo, a algún café de más por la tarde. Empecé a sentirme más cansado durante el día, con una neblina mental que me impedía concentrarme del todo. Luego llegaron los ruidos. Al principio los achacaba a la casa. ¿Es una casa vieja?, pensaba. Es normal que cruja. El viento se cuela por alguna rendija. Los cimientos se asientan. Pero los sonidos se volvieron más específicos. Un rasguño suave en la pared, como si algo arañara la madera. El goteo constante de un grifo que sabía que no estaba abierto. Pasos, sí, pasos, lentos, arrastrados, por el pasillo de arriba, que era mi pasillo. Al principio me levantaba, encendía las luces, recorría la casa. Nada. Silencio absoluto. Me convencía de que era mi imaginación, el cansancio acumulado jugando malas pasadas. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sentí una presión sutil pero innegable en el pecho, como si algo pesado se hubiera posado sobre mí. Abrí los ojos de golpe, el corazón latiéndome con fuerza. La habitación estaba en penumbra, solo la luz de la luna filtrándose por la ventana. No vi nada, pero la sensación persistía. Intenté moverme, levantarme, pero mis músculos no respondían. Era como si estuviera anclado a la cama. El pánico empezó a crecer, una ola fría que me recorría el cuerpo. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca. Mis cuerdas vocales no emitían sonido alguno, solo un jadeo ahogado. Duró lo que pareció una eternidad, aunque seguramente fueron solo unos segundos o minutos. De repente la presión se desvaneció y pude moverme. Me senté en la cama sudando frío, el aliento entrecortado. Encendí la luz, miré a mi alrededor. La habitación estaba vacía, tal como la había dejado. Me levanté, fui a la cocina a beber agua, intentando calmarme. No le di un nombre a aquello, solo lo archivé como una pesadilla particularmente vívida, una reacción a la falta de sueño. Pero se repitió. No todas las noches, pero sí con una frecuencia alarmante. La presión en el pecho, la incapacidad de moverme, la sensación de que algo estaba allí, en la habitación, observándome. A veces creía ver sombras, formas indistintas en los rincones, moviéndose con la periferia de mi visión. Nunca directamente,
siempre como un destello fugaz que desaparecía cuando intentaba enfocarlo. Me negaba a creer en fantasmas o cosas por el estilo. Siempre fui un hombre de ciencia, de lógica. Había una explicación para todo, solo que aún no la había encontrado. Empecé a cambiar mis hábitos. Dejé el café por la tarde, intenté leer antes de dormir, tomar infusiones relajantes. Nada funcionaba. La calidad de mis sueños se deterioraba cada vez más. Me despertaba agotado, con la sensación de no haber descansado en absoluto. Las ojeras se hicieron permanentes bajo mis ojos. Mis compañeros de trabajo empezaron a notarlo. Me preguntaban si estaba bien. Yo siempre respondía que sí, que solo eran rachas de insomnio. No quería hablar de lo que me pasaba por las noches. ¿Cómo explicaría que sentía que algo me oprimía el pecho o que veía sombras moviéndose en mi habitación? Sonaría a locura. Las memorias confusas también se hicieron presentes. Pequeños fragmentos de sueños que se mezclaban con la realidad. Recordaba conversaciones que nunca habían ocurrido, eventos que no encajaban. Una vez juraría que había visto a mi abuela sentada en el sillón de la sala, tejiendo, como solía hacer. Me froté los ojos y la imagen se desvaneció. Era tan real que me costó un buen rato convencerme de que había sido solo un sueño. La línea entre lo que era real y lo que no empezaba a difuminarse peligrosamente. La soledad de la casa, que antes me resultaba reconfortante, ahora se había vuelto opresiva. Cada crujido, cada sombra proyectada por la luz de la luna, cada ráfaga de viento que silbaba por la chimenea, se convertía en una amenaza. Empecé a dejar una pequeña luz encendida en el pasillo, solo para mitigar la oscuridad total. Me sentía como un niño asustado, y eso me avergonzaba. Una noche de invierno, el frío se colaba por las rendijas de las ventanas, a pesar de la calefacción. Me había acostado temprano, exhausto por otra jornada de trabajo y por la constante lucha contra el sueño. Caí en un sopor pesado pero no reparador. De repente, me encontré de nuevo en ese estado horrible, despierto pero incapaz de moverme. La presión en el pecho era más intensa que nunca, asfixiante. Mis ojos estaban abiertos, fijos en el techo oscuro. La respiración se me aceleraba, un silbido en mi garganta. Intenté gritar, intenté mover un dedo, cualquier cosa que me sacara de esa prisión, pero no podía. Y entonces empezaron los sonidos. Al principio un murmullo lejano, como un zumbido. Luego se hizo más claro. Voces, múltiples voces, bajas, solemnes. No las entendía del todo al principio, pero el tono era inconfundible. Eran oraciones, oraciones fúnebres. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Podía distinguir el llanto, un llanto suave, contenido, pero real. Sentí pasos, lentos, arrastrados, alrededor de mi cama, como si la gente estuviera desfilando, despidiéndose. Y luego, el horror se hizo palpable. Una voz, la voz de mi tía Carmen, que vive en Madrid, clara como el agua, diciendo: «Pobre Daniel, tan joven se nos ha ido». Y otra, la de mi primo Javier, que trabaja conmigo en la oficina, respondiendo: «Sí, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Siempre fue tan reservado?» Hablaban de mí, en pasado, como si yo ya estuviera muerto, como si estuvieran celebrando mi propio funeral, aquí, en mi habitación, mientras yo yacía inmovilizado en la cama, escuchando cada palabra, cada lamento, cada despedida. El terror me paralizó más que la propia incapacidad de moverme. Era una pesadilla, tenía que serlo, pero era tan real, tan vívido, que mi mente no podía distinguirlo. La sensación de sus presencias, el olor a cera y a flores marchitas, el frío penetrante que me calaba hasta los huesos, estaban aquí. Y yo, Daniel, estaba muerto para ellos, atrapado en mi propio cuerpo, condenado a escuchar mi despedida final. La noche del funeral imaginario me dejó en un estado de shock que tardé días en sacudirme, si es que alguna vez lo hice del todo. Cuando finalmente pude moverme, me levanté de la cama como un autómata. Encendí todas las luces de la habitación, del pasillo, de la casa entera. La claridad, por tenue que fuera, era mi única defensa contra lo que acababa de vivir. Recorrí cada estancia, cada rincón, buscando alguna explicación, algún rastro que desmintiera lo que mis oídos habían escuchado, lo que mis ojos, en la penumbra, habían creído ver. Nada. La casa estaba en silencio, fría, vacía, solo yo, tembloroso, con el corazón desbocado y la mente al borde del colapso. Intenté convencerme de que había sido una pesadilla, la peor de todas, que el cansancio, el estrés, la falta de sueño, me habían jugado una mala pasada. Pero la nitidez de las voces, la sensación de las presencias, el escalofrío que aún me recorría, eran demasiado reales para ser solo un sueño. ¿Cómo podía haber escuchado a mi tía Carmen y a mi primo Javier, con sus voces inconfundibles hablando de mi muerte? Era absurdo, una alucinación, pero el miedo se había instalado en mí, profundo y frío, y ya no se iría. A partir de esa noche, mi relación con el sueño se convirtió en una tortura. La cama, mi santuario, se transformó en un campo de batalla. Me aterraba la idea de cerrar los ojos, de ceder al agotamiento. Sabía que, en cuanto lo hiciera,
volvería a caer en ese estado de parálisis, y quién sabe qué otras horribles fantasías me esperaban. Empecé a luchar contra el sueño con todas mis fuerzas. Me quedaba despierto hasta altas horas de la madrugada, leyendo, viendo la televisión, cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada y mis ojos abiertos. Cuando el agotamiento era insoportable, me desplomaba, pero el sueño era ligero, fragmentado, lleno de sobresaltos. Las parálisis se hicieron más frecuentes. Ya no eran episodios aislados, sino una constante amenaza. Casi cada noche, al borde del sueño o al despertar, me encontraba atrapado en mi propio cuerpo. La presión en el pecho se volvió una constante, y la dificultad para respirar, una sensación de ahogo que me dejaba sin aliento. Y con cada episodio, las alucinaciones se intensificaban. Ya no eran solo voces lejanas o pasos. A veces sentía un aliento frío en mi cuello, como si alguien se inclinara sobre mí. Otras veía figuras oscuras, siluetas borrosas que se materializaban en los rincones de la habitación, inmóviles, observándome. No tenían rostro, no tenían forma definida, pero su presencia era innegable, pesada, amenazante. La idea de que me estaba volviendo loco empezó a rondar mi cabeza. ¿Era posible que el estrés me estuviera llevando a un punto de ruptura? Intenté buscar explicaciones lógicas. Leí sobre la parálisis del sueño, sobre las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. Todo encajaba con lo que me pasaba, en teoría, pero ninguna explicación científica podía dar cuenta de la especificidad de lo que escuchaba, de las voces de mis familiares, de la sensación de un funeral. Era demasiado concreto, demasiado personal. Mi vida diurna también empezó a desmoronarse. El insomnio crónico me había convertido en una sombra de lo que era. Me costaba concentrarme en el trabajo, cometía errores, mi rendimiento bajó drásticamente. Mis compañeros me preguntaban con preocupación, y yo siempre respondía con evasivas, con la misma mentira de estrés. No podía contarles la verdad. ¿Quién me creería? ¿Quién no pensaría que había perdido la cabeza? Empecé a aislarme. Dejé de salir con mis amigos. Las cenas de los domingos con mis padres se volvieron una tortura. No podía dormir bien en casa y mucho menos en otro lugar. Me sentía irritable, ansioso, paranoico. Me costaba mantener una conversación. Mi mente divagaba, siempre alerta, siempre esperando el próximo sobresalto. Mis padres notaron mi cambio, por supuesto. Me preguntaron si tenía problemas en el trabajo, si había conocido a alguien, si estaba enfermo. Intenté abrirme un poco con mi madre una vez, mencionando que no dormía bien y que tenía pesadillas muy vívidas. Ella me escuchó con paciencia, pero su consejo fue el de siempre. Tómate una tila, Daniel, y no pienses tanto. No lo entendía. Nadie podía entenderlo. La casa, que antes había sido mi refugio, se convirtió en mi prisión. Cada sombra, cada crujido, cada corriente de aire, se sentía cargada de una intención maligna. Empecé a sentir que no estaba solo, incluso durante el día. Una sensación de ser observado, una presencia fría que me seguía de habitación en habitación. A veces, mientras leía en el salón, sentía un escalofrío repentino, como si alguien pasara justo detrás de mí. Me giraba, pero no había nada, solo el silencio de la casa. Los objetos empezaron a moverse, o al menos, yo creía que lo hacían. Pequeñas cosas insignificantes. Un libro que había dejado en la mesilla de noche aparecía en el suelo por la mañana. Una taza de café que había dejado en la cocina la encontraba en el fregadero, aunque juraría que la había dejado en la encimera. Al principio lo achacaba a mi propia distracción, a mi mente agotada, pero la frecuencia de estos pequeños desplazamientos empezó a inquietarme. Era como si algo o alguien estuviera jugando conmigo, moviendo las piezas de mi vida para recordarme que no estaba solo. Tenía el control. La tensión se acumulaba en mi cuerpo. Mis músculos estaban siempre tensos, mi mandíbula apretada. Desarrollé dolores de cabeza constante y mi estómago se revolvía con una ansiedad que no me abandonó. Bajé de peso, mi piel se volvió pálida, mis ojos hundidos. Me miraba al espejo y apenas reconocía al hombre que me devolvía la mirada. Era un extraño, consumido por el miedo y la falta de sueño. Intenté buscar ayuda profesional. Fui al médico de cabecera, le conté mis problemas de insomnio, la fatiga, la ansiedad. Omití, por supuesto, la parte de las voces y las sombras. Me recetó unas pastillas para dormir y me sugirió que viera a un psicólogo si el estrés persistía. Las pastillas me ayudaron un poco al principio. Me daban unas horas de un sueño más profundo, pero las parálisis no desaparecieron. De hecho, a veces sentía que la medicación las hacía más intensas, como si mi mente, más relajada, fuera más vulnerable a esas intrusiones. El psicólogo fue amable, me escuchó con atención, pero sus explicaciones sobre el estrés postraumático o la somatización no encajaban del todo con la realidad de mis noches. Me sentía incomprendido, más solo que nunca. La desesperación empezó a apoderarse de mí. Había días en que pensaba en vender la casa, en huir de Segovia, de todo. Pero la idea de dejar la casa de mis abuelos, el único lugar que me conectaba con mi pasado, me dolía. Además, ¿qué garantía tenía de que el problema fuera la casa y no yo?
¿Y si me seguía a donde fuera? La incertidumbre era tan paralizante como las propias noches. Las presencias se volvieron más atrevidas. Ya no eran solo sombras en la periferia. Una noche, durante un episodio de parálisis, vi una figura oscura, alta y delgada, de pie al pie de mi cama. No tenía rasgos, solo una silueta negra contra la tenue luz de la luna. Pero sentí su mirada, una frialdad penetrante que me calaba hasta los huesos. No se movía, solo estaba allí, observándome, mientras yo jadeaba, incapaz de emitir un sonido. La sensación de su presencia era tan abrumadora que sentí que el aire se volvía denso, pesado. Era puro terror. Otra vez, mientras intentaba dormir, escuché un susurro, un nombre, mi nombre, Daniel. Era una voz áspera, gutural, que parecía venir de las propias paredes de la habitación. Me incorporé de golpe, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Encendí la luz. La habitación estaba vacía, pero el eco de mi nombre seguía resonando en mi cabeza. Una advertencia, una amenaza. La casa se había convertido en un personaje más en esta pesadilla, un ente vivo que respiraba y observaba. Los crujidos de las maderas ya no eran el sonido de una casa vieja, sino el de algo que se movía, que acechaba. Las sombras que se proyectaban en las paredes no eran solo el juego de la luz y la oscuridad, sino formas que se retorcían, que se extendían. Estaba al límite, mi cordura pendía de un hilo. Cada noche era una batalla, cada día una agonía. No sabía cuánto más podría soportar. Sentía que algo se acercaba, algo más allá de las sombras y los susurros, algo que estaba a punto de manifestarse de una manera que ni siquiera mis peores pesadillas podían haber anticipado. El miedo ya no era una emoción, era una parte de mí, una presencia constante que me acompañaba en cada momento, esperando el momento exacto para revelarse por completo. La noche en que todo cambió para siempre fue un martes de febrero. Llevaba semanas durmiendo apenas 2 o 3 horas seguidas, siempre en el sofá del salón con todas las luces encendidas. Me había convertido en un zombie que deambulaba por su propia casa como un extraño. Esa tarde, después de otro día desastroso en la oficina donde mi jefe me había preguntado directamente si necesitaba tomarme unos días libres, regresé a casa completamente derrotado. Estaba al límite. Sabía que si no conseguía dormir una noche completa pronto, acabaría perdiendo el trabajo, la cordura, o ambas cosas. Tomé una decisión desesperada. Iba a enfrentar mi habitación. Iba a dormir en mi cama, costara lo que costara. No podía seguir huyendo de mi propia casa, de mi propia vida. Me preparé como si fuera a la guerra. Dejé una linterna en la mesilla de noche, bebí una infusión de valeriana, tomé 2 pastillas para dormir en lugar de una. Me acosté temprano, a las 9:30, con la esperanza de que el agotamiento y la medicación me dieran al menos unas horas de descanso. Al principio parecía funcionar. El sueño llegó rápido, pesado, como una manta que me envolvía. Pero no duró. Me desperté, o creí despertar, en plena oscuridad. La sensación familiar de parálisis ya estaba ahí, más intensa que nunca. Mis músculos no respondían. Mi respiración era laboriosa, entrecortada, pero esta vez era diferente. El aire de la habitación se había vuelto denso, espeso, como si estuviera cargado de electricidad antes de una tormenta, y entonces comenzó. Las voces llegaron de todas partes a la vez. No eran susurros lejanos como otras veces, eran claras, cercanas, como si las personas estuvieran ahí mismo, en mi habitación. Reconocí a mi tía Carmen inmediatamente, su voz ronca por años de fumar diciendo, «Pobrecito, tan joven, qué pena nos da a todos». Mi primo Javier respondía con su tono siempre serio. Nunca se cuidó bien, siempre viviendo solo en esa casa tan grande. Y luego la voz de mi madre, quebrada por las lágrimas. Mi niño, mi Daniel, ¿cómo no me di cuenta de que estaba tan mal? El terror que sentí fue absoluto. No eran voces genéricas, eran sus voces exactas, con sus inflexiones, sus maneras particulares de hablar. Pero hablaban de mí como si yo no estuviera allí, como si realmente hubiera muerto. Escuché más familiares, amigos, compañeros de trabajo, todos hablando en pasado, todos despidiéndose de mí. María, la recepcionista de la oficina, decía, «Siempre fue muy callado, pero era buena persona». Pedro, mi vecino, añadía, «Lo veía cada mañana salir a trabajar. Nunca imaginé que estaba sufriendo tanto». Los pasos empezaron entonces, lentos, solemnes, alrededor de mi cama. Podía sentir el peso de sus pisadas en el suelo de madera, el crujido familiar de las tablas bajo sus pies. Era como si estuvieran desfilando, uno a uno, para despedirse. Sentí una mano, fría como el hielo, tocar mi frente. Otra acariciaba mi mejilla, besos en mi frente, como los que me daban de niño cuando estaba enfermo. Pero estas caricias venían de la nada, de presencias invisibles que se inclinaban sobre mi cuerpo paralizado. Intenté gritar, intenté moverme, pero era inútil. Solo podía estar ahí, inmóvil, mientras mi propio funeral se desarrollaba a mi alrededor. El olor llegó entonces, flores, claveles, rosas, gladiolos.
El olor penetrante de las coronas funerarias llenó la habitación. Y algo más, algo que me revolvió el estómago. El olor dulzón, empalagoso, de la cera de las velas, como si hubieran llenado mi habitación de cirios encendidos. La temperatura bajó de golpe, mi aliento se volvió visible. Pequeñas nubes de vapor que ascendían desde mis labios entreabiertos. El frío era tan intenso que sentía como si mis huesos se hubieran convertido en hielo. Y en medio de ese frío mortal, escuché algo que me partió el alma. El llanto de mi padre. Mi padre, que nunca lloraba, que siempre había sido la roca de la familia, sollozaba como un niño. Su voz, entrecortada por las lágrimas, decía: «Debí haberme dado cuenta, debí haber insistido más en que viniera a vivir con nosotros». Fue entonces cuando la comprendí. No eran alucinaciones, no era mi mente jugándome una mala pasada. Era algo más profundo, más perturbador. De alguna manera, estaba percibiendo un futuro posible, o quizás un presente alternativo donde yo había muerto, como si la línea entre la vida y la muerte se hubiera difuminado en esa casa, como si mi sufrimiento, mi aislamiento, mi miedo, hubieran abierto una grieta entre dimensiones. Estaba viendo mi propio funeral porque, en algún sentido, ya estaba muerto. Muerto en vida, consumido por el terror y la soledad. La revelación me golpeó como un rayo. Entendí que las voces, las sombras, las presencias, no eran entidades externas tratando de hacerme daño. Era mi propia psique fragmentada, mi mente rota proyectando mis miedos más profundos. El miedo a morir solo, a no ser encontrado hasta días después, a que mi vida hubiera sido tan insignificante que mi muerte apenas causara un suspiro. El miedo a que mis seres queridos se sintieran culpables por no haber visto mi sufrimiento, por no haber sabido ayudarme. Pero entender no hizo que parara. El funeral continuó a mi alrededor con una crueldad implacable. Escuché al sacerdote, con su voz monótona y ceremonial, recitando las oraciones habituales. «Descanse en paz, Daniel, que encuentre en el Señor el descanso que no tuvo en vida». Las respuestas de los asistentes llegaban como un coro fantasmal. La ceremonia se alargaba, cada minuto una eternidad de terror. Y entonces, cuando creía que no podría soportar ni un segundo más, vi algo que me heló la sangre. Al pie de mi cama, clara como el agua, estaba mi propia figura. Era yo, pero pálido, demacrado, con la piel seria de un cadáver. Llevaba el traje azul marino que había comprado para la boda de mi prima el año anterior. Mis manos estaban cruzadas sobre el pecho, mis ojos cerrados. Era yo, muerto, en mi propio ataúd invisible, mientras mi cuerpo vivo yacía paralizado en la cama. La imagen era tan nítida, tan real, que por un momento dudé de cuál era la realidad. ¿Era el Daniel muerto en el ataúd el real, y yo solo un espectro condenado a presenciar su propio funeral? ¿O era al revés? La confusión era total. La sensación de disociación absoluta. Me sentía dividido entre dos versiones de mí mismo, una viva y aterrorizada, otra muerta y en paz. El momento culminante llegó cuando mi madre se acercó al ataúd invisible. Pude ver sus lágrimas, reales como la vida misma, cayendo sobre mi rostro cadavérico. Sus palabras fueron un puñal en mi corazón. «Perdóname, hijo mío, por no saber que estabas tan solo, tan asustado. Perdóname por no haberte ayudado cuando más lo necesitabas». Fue entonces cuando ocurrió el milagro. O quizás la catarsis que necesitaba. Algo se rompió dentro de mí, una barrera que había estado conteniendo no solo el miedo, sino también el dolor, la tristeza, la necesidad desesperada de conexión humana. Por primera vez en meses, conseguí emitir un sonido. Fue un gemido, débil y ahogado, pero real. Y con ese sonido, la parálisis se quebró como cristal. Me incorporé de golpe, jadeando, sudando, temblando como una hoja. Pero las voces se desvanecieron, las presencias se esfumaron. El frío mortal dio paso a la temperatura normal de la habitación. Estaba solo, vivo, en mi cama. El silencio era absoluto, pero ya no amenazante. Era el silencio de la liberación. Me levanté con piernas temblorosas y encendí la luz. La habitación era exactamente como siempre había sido. No había flores, no había velas, no había rastro del funeral que acababa de presenciar. Pero algo había cambiado en mí. La experiencia había sido tan intensa, tan real, que me había mostrado algo fundamental. Mi mayor miedo no era morir, sino morir sin haber vivido realmente, sin haber conectado con las personas que me importaban. Esa misma noche, a las 3 de la madrugada, hice algo que no había hecho en meses. Llamé a mis padres. Sé que los desperté, pero necesitaba escuchar sus voces reales, no las versiones espectrales que había oído. Les dije que los necesitaba, que estaba pasando por un momento muy difícil y que quería que vinieran a verme. No les conté todo, por supuesto, pero sí les expliqué que me sentía solo y perdido, que había estado luchando contra problemas de sueño y ansiedad que me superaban. Vinieron esa misma mañana. Mi madre lloró al verme tan delgado y pálido. Mi padre, con su manera práctica de demostrar amor, se puso a revisar la casa, a arreglar pequeñas cosas que llevaban tiempo sin funcionar bien.
Durante días se quedaron conmigo. Mi madre cocinaba, llenaba la casa de olores familiares y reconfortantes. Mi padre me acompañaba a pasear por la ciudad. Me hablaba de cosas triviales que, de alguna manera, me devolvían a la normalidad. Las parálisis no desaparecieron inmediatamente, pero su intensidad disminuyó drásticamente. Ya no había voces, no había funerales, solo la parálisis física, que poco a poco fui aprendiendo a manejar. Busqué ayuda profesional real esta vez, contando la verdad completa a un psiquiatra especializado en trastornos del sueño. Me diagnosticó parálisis del sueño recurrente agravada por estrés y aislamiento social. Me recetó medicación específica y me derivó a un psicólogo con el que trabajé durante meses. Vendí la casa al final, no por miedo, sino por comprensión. Era demasiado grande para mí, demasiado silenciosa, demasiado propicia para la soledad. Me mudé a un piso más pequeño en el centro de Segovia, donde el ruido del tráfico y la vida urbana me tranquilizaban. Mantuve algunos muebles de mis abuelos, pero dejé atrás la habitación que había sido mi infierno particular. Hoy, años después, todavía tengo episodios esporádicos de parálisis del sueño, pero ya no me aterrorizan. Sé lo que son, entiendo sus mecanismos y sobre todo, ya no estoy solo para enfrentarlas. Tengo una rutina de sueño estricta, tomo mi medicación y mantengo una vida social activa que me protege del aislamiento que casi me destruye. A veces cuando camino por las calles empedradas del casco antiguo de Segovia y paso cerca de mi antigua casa, siento una punzada de nostalgia mezclada con respeto. No era la casa la que estaba embrujada. Era yo quien había creado mis propios fantasmas, alimentados por el miedo, la soledad y la desconexión. Mi funeral nocturno había sido, en realidad, una advertencia de mi inconsciente, una manera desesperada de mostrarme hacia dónde me dirigía si no pedía ayuda. Aprendí que el terror más profundo no viene de fuera, sino de dentro, de nuestros miedos no enfrentados, de nuestras necesidades no expresadas, de nuestra tendencia a aislarnos cuando más necesitamos conectar. Las voces de mi funeral eran reales porque el amor de mis familiares era real, y mi miedo a perderlo por no saber comunicar mi sufrimiento también lo era. En el fondo, esas presencias no venían a llevarme, venían a salvarme, a mostrarme que era amado y que merecía luchar por seguir vivo. Y esa fue la lección más valiosa que pude aprender en aquellas noches terribles, que incluso en la oscuridad más absoluta, siempre hay una mano tendida, una voz que nos llama de vuelta a la luz si tenemos el valor de responder.